nombre es Martín Espósito, de la Cátedra de Hidrología y Riego del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Estamos conmemorando el Día Internacional del Agua, por lo tanto les voy a presentar una charla denominada Fitorremediación de arsénico en el agua. La variabilidad de los registros pluviométricos en el sur de la llanura pampeana es elevada, originando periodos de mucha sequía que producen dificultades en el abastecimiento de agua potable para la región. Debido a esto, la creciente demanda de agua subterránea se ha multiplicado y la totalidad de la población rural utiliza el recurso hídrico para consumo humano. Sin embargo, el 79% de este recurso hídrico se encuentra afectado con arsénico, con elevadas concentraciones de arsénico que superan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud de 0,01 miligramos por litro. Este arsénico es de origen natural. Estas concentraciones elevadas incrementan el riesgo sobre la salud humana cuando los periodos de consumo son prolongados. Altas concentraciones de arsénico en el agua para consumo durante tiempos prolongados aumenta la probabilidad en la población de desarrollar el hidroarsenicismo crónico regional endémico, una enfermedad conocida como ACRE. Esta enfermedad aparece hace ya un siglo en Belville, Córdoba, y es una enfermedad que genera síntomas visibles en la piel, sobre todo en la palma de los pies y de las manos, principalmente en las manos, y a su vez puede desarrollar algún tipo de cáncer en los tejidos blandos. Los partidos más comprometidos en nuestra región, que presentan elevadas concentraciones de arsénico, Coronel Dorrego, Villarino, Juan, Patagone, Torquins y Bahía Blanca. Estas concentraciones superan o alcanzan los valores de 0,1 miligramos por litro en el agua de consumo, es decir, cuando la gente utiliza o la población el agua de consumo a el recurso hídrico subterráneo. Estas concentraciones son muy parecidas o comparables a las halladas en Bangladesh, pero en nuestra región es menos conocida internacionalmente. Entre los tratamientos más efectivos para la remoción de arsénico del agua se encuentra la ósmosis inversa, pero sus elevados costos de adquisición no deja que sean utilizables estas plantas en zonas rurales o periurbanas. El uso de la ósmosis inversa puede provocar también problemas ambientales, cuando el agua de rechazo es eliminada al ambiente sin tratamientos previos. En estas figuras observamos, por ejemplo, una planta de ósmosis inversa domiciliaria o industrial. Estas plantas industriales son utilizadas para potabilizar agua, ya sea para barrios o también para ciudades. Por lo tanto, los excedentes de estas plantas son de gran volumen y esto produce contaminaciones en el ambiente porque cuando no son tratadas, se devuelven al ambiente, ya sea a los cursos superficiales o directamente sobre el suelo, que ingresan el arsénico de este excedente nuevamente a la freática. Estos excedentes por lo general se concentran de 5 a 6 veces, es decir, que los valores originales de arsénico aumentan 5 o 6 veces más en el agua de excedente de estas plantas. Una posible alternativa que venimos estudiando es la fitorremediación por medio de cultivos hidropónicos. Desde hace varios años, aproximadamente del 2015, comenzamos con un grupo de trabajo, todos pertenecientes a la Universidad Nacional del Sur, docentes,
de las cátedras y departamentos de agronomía, departamento de biología, bioquímica y farmacia y el departamento de ingeniería, con participantes también de CONICET y SIC, todos con un único objetivo, que es optimizar un método de escala real de bajo costo y fácil manejo para la extracción de arsénico del agua en zonas rurales y periurbanas, donde el agua de red no llega. Para esto necesitamos un agente biofiltrador, que en este caso se utilizó, como vemos en esta figura, el Senecio bonaerensis, conocida como la margarita de los pantanos. Es una planta autóctona de nuestra región. Los ensayos comenzaron y se empezaron a realizar en el predio de la Escuela de Agricultura y Ganadería perteneciente a la Universidad Nacional del Sur. El agua tratada es proveniente de una perforación ubicada en el sector que tiene una profundidad de aproximadamente 20 metros con una conductividad eléctrica de 4 decisiemens por metro y una concentración de arsénico de 0,12 miligramos por litro. El agua fue colocada en estos contenedores que vemos en esta imagen. Son unos contenedores de PVC que tienen una capacidad de 500 litros. Estos contenedores son bebederos utilizados en el campo para la hacienda. El agua ingresa en la parte superior de un extremo por medio de un flotante, entonces la recarga de los mismos es de manera automática y sale por el lado extremo en la parte inferior por medio de una válvula o canilla. Para este ejemplo y sobre todo para este ensayo que realizamos, que fue el último, la salida fue cerrada. Por lo tanto, el único consumo que había de agua dentro de los contenedores era la transpirada por las mismas plantas existentes en los mismos. Para este ensayo que montamos se utilizaron 90 plantas. De estas 90 plantas seleccionamos que las mismas tuvieran 30 centímetros de longitud de lámina y sin inducción floral. Esta selección se realizó en base a estudios posteriores que nos indicaron que estos estadios de las plantas eran cuando mayor rendimiento en la extracción de arsénico tenían. Las plantas, al ser autóctonas, se colectaron de los ambientes naturales. En este caso, estas plantas nacen y se desarrollan aledañamente a los cursos superficiales que tenemos en nuestra región, principalmente los arroyos, y estas plantas se seleccionaron del arroyo El Divisorio, sobre todo en la cuenca inferior del mismo, cerca a su desembocadura. El arroyo El Divisorio nace en el sistema de Ventaña y desemboca en el embalse Paso de las Piedras, que es un embalse utilizado para abastecer de agua a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta. De estas 90 plantas se colocaron 30 plantas por cada contenedor, es decir, 30 ejemplares en cada contenedor en un sistema hidropónico con agua. Cada contenedor se le adosó, como vemos acá en la figura, una cobertura de polietileno a los efectos de impedir el excesivo calentamiento que se produce en el agua. Esta idea surge de estudios anteriores donde prácticamente habíamos comenzado los ensayos sin este tipo de cobertor, que es un silo-bolsa, y el agua elevaba mucho la temperatura, sobre todo en los días de mucha temperatura como en verano, y tuvimos pérdidas de planta. Luego dejamos de colocadas las plantas, dejamos 14 días las plantas dentro de los bebederos en un periodo de aclimatación, para luego tomar 4 muestreos
secuenciales distanciados cada 7 días. En cada muestreo después se extrajo una muestra de agua de los 3 contenedores y se determinó el arsénico en el LANAKI, que es un laboratorio de análisis químico perteneciente al CERSO, CONICET y a la Universidad Nacional del Sur. Algunos resultados preliminares que obtuvimos de este ensayo fueron que el periodo de aclimatación nos permitió que las plantas se recuperaran y a su vez que tuvieran un desarrollo de raíces y primordios foliares. Las plantas utilizadas presentaron una elevada tolerancia a altas concentraciones de arsénico y una excelente capacidad de concentrar el ion en hojas y raíces. Esto también fue detectado en estudios posteriores a este, donde prácticamente observamos que las plantas crecían, se desarrollaban y tenían una excelente extracción de arsénico y la acumulaban principalmente en la raíz. En esta tabla que observamos en la parte inferior de la presentación, vemos la disminución del arsénico, expresado en miligramos por litro, con respecto a su valor inicial, que era de 0,12 miligramos por litro para cada contenedor y a su vez para cada fecha de muestreos de comenzado el ensayo, a los 15 días, 22, 29 y 36 días. Inmediatamente observamos que el día 22 se produce un marcado descenso en la concentración de arsénico en el agua. Si ustedes observan la planta, ese descenso o reducción de arsénico fue de 0,05 miligramos por litro, lo que representa una disminución de un 40% con respecto al valor inicial. Transcurrido este día 22, los valores de las concentraciones de arsénico en el agua comenzaron a incrementarse. Y en el último muestreo observamos que prácticamente los valores eran similares a la concentración inicial de comenzado el ensayo de 0,12 miligramos por litro. Esto es consecuencia de un ingreso paulatino del agua sin tratar, es decir, que la propia agua que seguía ingresando nos iba concentrando el agua dentro del contenedor. Esta figura que observamos acá abajo tenemos en el eje Y las concentraciones de arsénico en el agua expresada en miligramos por litros y en el eje X los estadios fenológicos de las plantas. Y podemos observar la variación de la concentración de arsénico en los 3 contenedores, expresado en diferentes colores: azul, naranja y amarillo. Básicamente esta figura nos muestra que los menores valores de arsénico en el agua ocurrieron cuando la planta transcurría por el estado S3, el estado o estadio de floración. Es decir, que fue cuando mayor consumo de arsénico tuvo la planta, es decir, extracción de arsénico del agua, y bajó los valores. Resumiendo y sacando algunas conclusiones de estos resultados preliminares, podemos decir que los máximos descensos de arsénico en las aguas tratadas se registraron cuando las plantas experimentaron el pasaje a estado reproductivo, es decir, cuando incrementaron su tasa de absorción, producto a ese pasaje reproductivo que experimentaron las mismas. Una correcta elección de plantas por contenedor, es decir, densidad de planta por contenedor,
y esa cobertura de polietileno fueron grandes contribuciones en la drástica disminución del arsénico en las aguas analizadas. Que la disminución de 0,05 miligramos por litro de arsénico en el agua es un resultado que estimula a realizar posteriores ensayos para continuar optimizando este sistema de bajo costo y fácil manejo, que sería una solución para los habitantes rurales y periurbanos de nuestra región. Cuando hablamos del objetivo de que sea un sistema de bajo costo comparado, por ejemplo, con uno de ósmosis inversa, nos ayudó y nos incentivó a buscar materiales que se encontraban en estas zonas rurales principalmente. Por eso pensamos en un contenedor que es utilizado como bebida para el ganado. Pensamos en plantas que sean autóctonas, fácil de conseguir, y a su vez la cobertura también de un silo bolsa que se puede encontrar fácil y a menudo en cualquier establecimiento rural. Por último, podemos decir que las autoridades relacionadas con el manejo del recurso hídrico, junto a los médicos asistenciales y a la comunidad científica, deberían trabajar activamente en conjunto a fin de garantizar la entrega y distribución del agua potable a los sectores más afectados, como son estos sectores periurbanos y rurales de nuestra región. Esto sería un aporte por parte de nuestro grupo de trabajo, donde involucra a varios departamentos dentro de la Universidad Nacional del Sur, a la comunidad, y por eso quisimos compartirlo con ustedes. Muchas gracias.